Muy bien, buenas tardes a todos, a los que están conectados en la red de YouTube o de Facebook de la Asociación Bíblica Argentina. Buenas tardes a todos. Buenas noches a los que están en el otro hemisferio. Yo soy Jorge Blunda, director de la Revista Bíblica, y tengo el gusto de poder presentar hoy este nuevo coloquio de la Revista Bíblica, esta vez sobre uno de los artículos publicados en el último número aparecido de la revista, el número 86, 1 y 2. Habrán visto que en los últimos números de la revista han aparecido en sucesivas entregas también varias contribuciones de los colegas, de los biblistas, en torno a temas relacionados con el sínodo o la sinodalidad en la iglesia, cuestión que para la iglesia católica, sobre todo en este último periodo, en estos últimos 3 años, se ha convertido en un tema principal de investigación. Y como especialistas en el tema, volvemos nuestra mirada a la Sagrada Escritura para buscar precisamente en ella estas luces que permitan iluminar el camino que estamos recorriendo actualmente en esta dirección. Habrán visto que en el número 84 del año 2022 había un artículo en colaboración de María José Schultz y José Manuel Hernández Carracedo sobre el espíritu sinodal de la primera carta de Pedro. En este número actual, un artículo sobre la dimensión organizativa y política de la teología de la cruz en Pablo de Tarso y sus aportes a las posibles reformas eclesiales en la actualidad. Y también este número contiene el artículo de Francesco Cocco, ojalá fueran todos profetas, números 11-29, atisbos de sinodalidad en el libro de los números. Bueno, precisamente a ese artículo le vamos a dedicar esta tarde el coloquio de Revista Bíblica de este año, el primero de este año, y empiezo presentando al profesor Pierfrancesco Cocco, nacido en Cerdeña, en Italia. Se graduó en teología en la Pontificia Universidad Lateranense, en la sesión de Asís, en Italia, y posteriormente estudió en el Pontificio Instituto Bíblico y en la École Biblique et Archéologique Française de Jerusalén, y defendió su tesis en ciencias bíblicas en el Instituto Bíblico bajo la dirección del profesor Jean Guiscard. A partir del 2006 y hasta el 2021 fue profesor en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, y también como visiting professor en el Department of Near Eastern Languages and Civilizations de la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor agregado de la Facultad de Teología en el Departamento de Sagrada Escritura e Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad de Comillas en Madrid. Es miembro activo de la Society of Biblical Literature y de la Asociación Bíblica Española. Ya la tesis doctoral de Francesco trabaja sobre el libro de los números y con un tema muy relacionado con el tema presente, sobre la cátedra de Moisés. Se titulaba su tesis La legitimación del poder en el Israel post-exílico. Él va a exponer su artículo, su trabajo, todos estos 25 minutos, 30 minutos, y después la profesora Marta García Fernández va a hacer la reacción a esta ponencia. Ella es doctora en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, licenciada en Ciencias Bíblicas por el Biblicum. En el año 2009 comenzó su docencia en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, en la que enseña Introducción a la Escritura en el grado y cursos de Teología y Espiritualidad Bíblica en el posgrado. También es profesora propia adjunta de la Facultad de Teología de Comillas. Y el tema de su tesis doctoral es el tema de la consolación en el Deutero Isaías, publicado también en la Lecta Bíblica en el año 2010. Yo les agradezco a Francesco y a Marta el haber querido participar hoy en esta reunión nuestra, en este coloquio, y ofrecernos estos estímulos para la reflexión y para el análisis de la Sagrada Escritura en este momento. Son dos colegas y amigos queridos con quienes hemos compartido tiempos muy buenos en el periodo de nuestra formación
en Roma, en el que providencialmente hemos coincidido. Agradezco entonces a ustedes dos y le agradezco también al Departamento de Publicaciones y de Biblioteca de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, en la persona de Ignacio Vittich, que ahora nos está ayudando en la transmisión del presente coloquio. Entonces, la dinámica es sencilla: primeros 25 o 30 minutos Francesco, después unos 15 minutos o 20 minutos de reacción de Marta, y al final se abre la posibilidad de que todos los participantes, todos los que estén conectados, tanto por YouTube como Facebook, puedan presentar sus preguntas, sus cuestionamientos, sus interrogantes, tanto al ponente, al autor, como a la redactora. Muy bien, Francesco, muchas gracias. La palabra para vos. Muchas gracias y buenas tardes a los americanos y buenas noches a los europeos. Y gracias a Jorge por la invitación. La verdad es que es bonito encontrarnos, aunque sea virtualmente, antiguos compañeros de labor y fatiga en el estudio bíblico. No sé si estábamos en el destierro entonces y estamos en la tierra prometida ahora o viceversa, pero bueno, estamos donde tenemos que estar. Y así que gracias por la invitación y para darme la oportunidad de así profundizar un poco en una temática que la verdad me ha ido acompañando a lo largo de los años, el estudio del libro de los números, y que he intentado un poco focalizar también en temas que son de actualidad en la Iglesia. Sin más, me gustaría compartir una pequeña presentación que igual nos ayudará a no disperdernos demasiado. A ver si... ¿Se ve? Sí, Jorge, confírmame que se ve. Vale, genial. Pues justamente el principio es la elección de Papa Francisco, que cuando se asomó ahí a la loggia de la Basílica de San Pedro, ya desde sus primeras palabras invitó a lo que luego ha sido un hito y una tónica de su pontificado, que es la sinodalidad. Y entonces esta invitación y además el momento eclesial que estamos viviendo de sínodo sobre la sinodalidad me ha empujado un poco a retomar esa investigación que empecé en la tesis doctoral, preguntándome yo mismo, ¿no puede ser que haya también algo de fundamentación bíblica a nivel veterotestamentario, puesto que la fundación neotestamentaria de la sinodalidad es bastante evidente, siempre se recorre más o menos a los mismos textos, de ahí que he intentado mirar un poco más atrás en la Biblia y ver si algunos textos daban para esta oportunidad, posibilidad de encontrar fundamentos bíblicos de la sinodalidad. Y he dado, evidentemente, con mi querido libro de los números, y he vuelto a un texto conocido y no menos complicado, que es el capítulo 11 del libro de los números. Si ya el libro de los números goza de poca fama porque es un libro de difícil estructuración y por ende ha sido dejado de un lado en la exégesis antigua, si un exégeta tan importante como fue Julius Wellhausen llegaba a decir que el material que había sobrado de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio se había juntado en una suerte de recycle bin, ¿cómo se dice? Un cestino, me sale la palabra en italiano. Una papelera virtual que es el libro de los números, porque no lograban encontrar una estructura, pues podemos entender cómo haya sido un poco la cenicienta de la exégesis del Pentateuco. En cambio, últimamente ha habido más atención a este libro, se le dedica mucho más espacio en el debate del Pentateuco porque nos damos cuenta de que se trata de textos importantes. Bien, dentro de este libro tan difícil de estructurar, el capítulo 11 pues ocupa un lugar bastante alto a nivel de dificultad internas, porque es un capítulo muy profundamente que ha sufrido muchas intervenciones a nivel redaccional.
aquí tenéis un pequeño esquema de cómo se puede un poco dividir la estructuración, la articulación interna del capítulo 11, y si bien los primeros 3 versículos son una parte que se entiende perfectamente y tiene su principio y su final claro, con un relato de murmuración, que son las quejas de Taberá, a partir del versículo 4 y hasta el final del capítulo, pues tenemos ahí un relato que igual es un relato de murmuración, pero que va como entremezclando, entreverando dos temas que parece que no tengan mucho que ver uno con otro. Por mucho que una lectura superficial la historia fluya bastante, y eso se debe a que evidentemente el trabajo redaccional del redactor final es un buen trabajo, pues si uno lee con un poco de detenimiento se da cuenta de que son temas diferentes que se van entremezclando. Así que el tema general, desde luego, de todo el capítulo son las quejas, la murmuración, así que las quejas del pueblo en Taberá, que termina con la etiología, así que es un poco asunto zanjado con el versículo 3. A partir del versículo 4 tenemos dos tipos de quejas. Por una parte, las quejas del pueblo, que sigue siendo un relato de murmuración normal y corriente, diríamos, pero el tema interesante es que hay un momento en que las quejas son de Moisés, y esto sí que lo encontramos en otros pocos textos, pero no es tan común. Más bien Moisés es el que aguanta el chaparrón de la murmuración del pueblo, y en cambio aquí vemos que se siente un poco harto de escuchar nada más que murmuraciones y rebelión y rebeldía por parte del pueblo. Así que ahí tenéis los versículos que temáticamente se pueden relacionar a los dos temas. Uno es la queja del pueblo por una falta concreta, que es la falta de carne. El pueblo se muestra cansado de comer el maná. Al principio tienen hambre, Dios les da el maná, pero parece que nos cansamos rápido de cualquier cosa, entonces ya no es suficiente que tengan algo de comer porque quieren algo mejor. Y el otro tema es más bien la queja de Moisés por un tema específico, que es el peso del pueblo. Esto es el pequeño relato de Taberá. Y en cambio, a partir del versículo 4, entramos en la queja por la comida, por la cuestión del maná. El relato está muy bien organizado alrededor de la parte central que vemos a partir del versículo 11, que es el discurso divino. Muchas veces los redactores del Antiguo Testamento, en particular del Pentateuco, utilizan el discurso divino como una suerte de deus ex machina, literalmente, un instrumento redaccional que sirva para soldar tramas o tradiciones diferentes que en la redacción final tienen que estar unidas. Y aquí he intentado colorear los dos temas diferentes, y en azul se ve el tema del peso del gobierno, que es fundamentalmente la queja de Moisés, y en negro se ve el tema de la falta de carne, que sería la murmuración del pueblo. Simplemente echando un vistazo, así a golpe de ojo, se ve claramente que toda esta parte del versículo 11 al versículo 17, que es el discurso divino, está prácticamente toda dedicada al tema de la queja de Moisés, lo que ya nos ayuda a entender un poco cuál es el interés del redactor final de este texto. Porque eso es otro tema abierto alrededor del capítulo 11 del libro de los Números. ¿Por qué juntan dos temas tan diferentes como la murmuración del pueblo por falta de carne y por hartura de comer maná, con el tema de Moisés, que se queja por el peso, por la carga que le supone el cargo, si se me permite el juego de palabras, el cargo que él está llevando de conducir al pueblo? Dos temas que parecen no tener ninguna conexión entre sí, porque está claro que la solución que Dios proporciona a la queja de Moisés no sirve para la queja del pueblo, puesto que no se van a comer los 70 ancianos que Dios indica como ayuda para Moisés en llevar el peso del pueblo.
Así que hay que profundizar y sobre todo aclarar cuál es la función literaria del segundo relato, porque claramente la tradición más antigua es la tradición relativa a las codornices y a la falta de carne. ¿Cuál es la función del segundo relato que va alrededor del cansancio de Moisés y por ende de la indicación por parte de Dios de 70 ancianos que compartan con él el peso del pueblo? ¿Qué conexión hay entre estos dos relatos? Analizando, que es lo que hago en el artículo, analizando un poco la semántica, las palabras clave, sobre todo del relato de los 70 ancianos, eh, que es la parte que se ve aquí en azul, se nota que hay una palabra recurrente. Si contáis las veces que aparece la palabra que he puesto en rojo, o bien el sustantivo carga o el verbo cargar, son 7 en el breve espacio de apenas unos 7, 8 versículos. Así que evidentemente se trata de una palabra clave. Así que el primer intento que hacemos a la hora de establecer cuál es la finalidad narrativa del capítulo 11 del libro de los números, por lo menos de esta parte que estamos estudiando, es ahondar en el sentido, en el significado de la raíz nasá, que es lo que está detrás de la palabra carga y del verbo cargar. Y aquí el estudio etimológico y semántico de esta raíz, que tiene evidentemente de entrada un sentido literal, que quiere decir cargar con el peso de algo que llevamos encima, pues vemos como hay una evolución de esta raíz en su significado más bien metafórico para expresar la carga que supone un cargo que se ha recibido. Es justamente lo que Moisés está reclamando. Él siente que el liderazgo que Dios le ha entregado es demasiado como para llevarlo solo. Así que el relato va de solucionar este tema en concreto, el peso que le supone a Moisés ser el líder en solitario de un pueblo tan grande y además de un pueblo tan dado a la murmuración y a la queja. El paso siguiente va a ser intentar entender, veis que a partir del versículo 18 volvemos al tema de las codornices, que sigue hasta el capítulo 24, volviendo a la trama de los ancianos. El paso siguiente será entender cómo Dios soluciona el tema del problema puesto por Moisés, del peso del pueblo. Y la solución está en la indicación de 70 ancianos que puedan llevar con él el peso del pueblo. Así que se trata de una institución, de la institución de un grupo de personas que puedan compartir con Moisés el peso del gobierno. Esto ya nos da un punto importante porque hay algunos exégetas, algunos autores que más bien ven en esta tradición la institucionalización de la profecía estática, y ahora veremos por qué. En mi propuesta, también siguiendo otros maestros, creo que más bien por la insistencia en el discurso divino sobre el tema de la carga, no se trata de la institución de la profecía, de la institucionalización de la profecía estática, sino más bien de la formación de una institución que pueda ayudar a Moisés en el gobierno del pueblo. Esto se ve por la insistencia en el tema de la carga y sobre todo por el instrumento que, como vemos en estos versículos a partir del 24b y en adelante, del instrumento que Dios indica como solución, o más bien como señal de que los 70 ancianos están capacitados para compartir con Moisés el peso y la carga del pueblo. ¿Cuál es este instrumento? Es la ruaj, palabra polisemántica y polisémica, desde luego no muy fácil de entender. La traducción más inmediata que le saldría a uno y que se encuentra prácticamente en todas las traducciones y en todas las Biblias es espíritu. De ahí que lo que uno piensa es que tenemos allí una efusión de espíritu. Es un texto que desde luego en el Nuevo Testamento se lee como un guiño a Pentecostés, y desde Pentecostés se relee a veces este texto también,
Pero lo que estamos intentando hacer es entender el relato en su contexto concreto. O sea, ¿qué quiere decir esta ruaj que Dios utiliza para habilitar a los ancianos a llevar el peso de Moisés? El peso que hasta entonces el solo Moisés llevaba. Pues aquí hay un detalle muy interesante sobre el que nos tenemos que fijar. Dios no dice que va a tomar la ruaj de Moisés, sino la ruaj que descansa sobre Moisés, que está sobre Moisés. No es un detalle cualquiera. Quiere decir que la ruaj no es algo que Moisés posee y que es propio suyo, sino que es algo que Dios le ha dado, que descansa sobre él. Y de hecho, de los ancianos se dirá también que la ruaj descansa sobre ellos. Lo que Dios hace es agarrar esta ruaj y transferirla a los ancianos, y la ruaj de alguna manera se deposita sobre ellos. Así que la manera que propongo de traducir la palabra ruaj, más que espíritu, es carisma. También se trata de una palabra polisémica, polisemántica y difícil de entender y a veces ambigua. ¿Cuál es la ventaja de utilizar carisma en vez de espíritu? Que carisma nos remite claramente a la idea del don. La ruaj es algo que Dios dona, no es algo propio ni de Moisés ni de los 70 ancianos, es algo que reciben y que les sirve para poder ejercer esa autoridad que ejercen claramente en nombre de Dios. No es una autoridad propia, sino que es una autoridad delegada. Así que ya tenemos dos puntos fuertes, digamos, que son los que desarrollan la primera parte del artículo. La segunda parte va siempre para corroborar mi interpretación de la finalidad de este relato como institucionalización del ancianato como autoridad de gobierno con Moisés y no de la profecía estática. Aquí hay que aclarar el sentido de la última parte del versículo 25, donde se dice: en cuanto descansó sobre ellos la ruaj, que yo traduzco el carisma, se dice: actuaron como profetas, pero no volvieron a hacerlo. Aquí tenemos una de las raras veces que aparece el verbo nabá, alitpael, en la Biblia hebrea, y hay que entender bien esto: vait nabeu velo yasafu. Actuaron como profetas, pero no lo volvieron a hacer. Muchos, sumando el tema ruaj con el tema del verbo nabá, dicen aquí claramente se trata de la profecía, y lo que hacen estos 70 ancianos son profetizar. Me parece que en esta solución, que siempre se puede aceptar porque en exégesis se dan opiniones diferentes y hasta contrarias y se puede mantener igual, me parece que no sea del todo consiguiente con lo que hemos visto anteriormente, considerando tanto la presencia fuerte de la raíz nasa como el significado que hemos propuesto de la palabra ruaj. Y sobre todo, hay dos cosas que llaman mucho la atención. Primero, se dice que profetizaron y no volvieron a hacerlo. Así que sería un don bastante efímero. Profetas de un solo día, además profetas de un solo momento. Se puede dar perfectamente, podría ser, pero la segunda problemática, la segunda pega que le pongo a la idea de interpretar Vaitnabeu como el verbo de la profecía es: conocemos y sabemos que la profecía bíblica, si por una cosa se caracteriza, es por el mensaje. El profeta no es importante de por sí, sino por ser instrumento de un mensaje de Dios. ¿Cuál sería el mensaje que transmiten estos profetas? No solo su acción es efímera, porque dura nada, no volvieron a hacerlo, sino que falta uno de los contenidos, sino el contenido fundamental de la profecía bíblica, que es la transmisión de un mensaje. Así que, utilizando otros textos, sobre todo textos del relato de la unción de Saúl como rey en 1 Samuel, me parece alrededor del capítulo 10, donde se utiliza el mismo texto para hablar de la reacción de Saúl a la invasión del espíritu, diría que mejor
ese verbo se utilizaría para marcar una suerte de confirmación por parte de Dios del hecho de que los 70 ancianos han recibido la Ruach. Así que denotaría ese verbo vaitnabeu más que el ejercicio de la profecía, un estado de frenesí, de trance espiritual que manifestaría que a partir de entonces esas personas están llenas de este carisma que Dios le ha dado y por lo tanto están autorizadas a colaborar con Moisés en la guía del pueblo. Queda una última parte a aclarar, que es la última parte del artículo donde me ocupo de los versículos 26 a 29. Veis que en el esquema están como marcados en rojo. Realmente, repito, una lectura superficial igual uno no se da cuenta porque el trabajo redaccional, lo repito otra vez, está muy bien hecho, entonces no se notan demasiados baches o brechas a nivel de unidad literaria, pero ahondando un poco en la temática de estos versículos, se da cuenta de que se trata de una historia dentro de la historia. Estudiando la historia literaria y los diferentes estratos redaccionales del texto, uno se da cuenta de que es una inserción redaccional bastante posterior que sin descabalar completamente la simetría del relato, pero desde luego cambia un poco la perspectiva general del mensaje que este texto pretende transmitir. ¿Por qué hablamos de una inserción y de algo que no se posiciona en la tradición original relativa a los 70 ancianos? Pues porque hay un par de detalles que nos empujan a hablar de este texto como de un añadido posterior. Primero, los dos nombres de estos dos personajes, Eldad y Medad, que son del todo desconocidos por lo que se refiere al resto del relato bíblico, suenan bastante parecidos. Eldad y Medad son un poco parecidos a Gog y Magog, a Yuval y Yaval, o sea, hay parejas de nombres eufónicos al pronunciarlos juntos y entonces es muy posible que se trate de nombres ficticios. Segundo, se hace referencia en el versículo 26, se dice, estaban entre los apuntados, aunque eran de los apuntados, no habían acudido a la tienda. Se hace referencia a algún elenco y anteriormente no se habla de ningún elenco de los 70 ancianos. Y por estas razones se piensa eso, que se trate de una inserción redaccional tardía. Establecido esto, uno se pregunta ¿a qué viene? ¿Por qué modifican el relato añadiendo esta parte que originalmente no estaba? Pues la idea es de ampliar lo que anteriormente ya se ha establecido. Si ya se ha establecido que Moisés no puede llevar solo la carga del pueblo y que necesita la ayuda de un grupo que le acompañe, que son los 70 ancianos, aquí la idea es de una ulterior extensión de la responsabilidad, transformándola en corresponsabilidad común. Aquí encontramos mucha afinidad temática y no solo temática con un texto profético claramente tardío, que es otra de las razones por las cuales los exégetas que han estudiado este texto hablan de un añadido posterior. Y me estoy refiriendo concretamente al texto profético de Joel 3:1-2, donde se dice, después de todo esto derramaré mi ruaj sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi ruaj en aquellos días. O sea, vemos inmediatamente que este tema de la extensión un poco universalística de la Ruach que se comparte, y en este caso la Ruach como carisma de autoridad, es algo presente también en profecía bastante tardía. No es solo Joel, sino también Malaquías, Zacarías, perdón, capítulo 12:10, Ezequiel mismo, capítulo 39:29, e Isaías 32:15. Son temas presentes en textos proféticos que se consideran tardíos. Así que
¿Cuál sería la función narrativa de este relato dentro del relato? Pues extender ulteriormente la corresponsabilidad, que ya no es algo único de Moisés, ya ni siquiera es algo único del grupo que acompaña a Moisés, que son los 70 ancianos. Aquí, en el deseo de Moisés, que dice, ojalá todo el pueblo fueran profetas, no se está diciendo que